gran medida es también... Entre lo más preciado y lo justo está el abismo, el despeñadero donde no caben los ciruelos. Después sigue la noche con sus fantasmas y calamidades. La madrugada del 3 de octubre, mi madre y yo estuvimos en ese pequeño departamento de la Narvarte. Yo tenía 1 año y medio, ella 22. Ya han pasado 50 años. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Otra vez? ¿Son sueños? ¿Son espejos? No puedo contestar, no puedo salir de este sueño que nunca recuerdo. Antes de caer a causa del maleficio de la víbora, Elena ya tenía identificados e incluso grabados con la cámara de video a una serie de personajes de la vida urbana. Condensarla en felicidad, el tiempo que ya no existe. No volverán los fulgores, tampoco los enunciados crecidos y las noches que no recuerdan sus propios cantos. No tomaré la foto porque es quizá la muerte quien yace sobre ese muro al borde del precipicio. Al fondo un río de coches circula sobre el viaducto. Y no es necesaria la foto porque de por sí ya quedó sellada en mi mente la imagen de este hombre bajo el ultravioleta del sol del mediodía, sin camisa, con la piel bien curtida y el cabello tieso, el tirado boca arriba, balbuceando historias que le cuenta el cielo, descalzo, el pantalón en trizas. Tal vez cuando queremos hacernos invisibles, invisibles y ciegos, ni siquiera es necesaria la muerte. Basta andar por allí en tinieblas con el olvido bien puesto y el recuerdo apuñalando día tras día, con la ilusión de que el dolor vale como destello de vida. Es necesario abandonarlo todo, abandonar la mirada del cercano, anularla del desconocido. No esperar misericordia ni caridad aunque se viva de eso. Saber que se ha cruzado la línea y poner de noche un campamento en cualquier esquina en la que de preferencia no pegue con violencia el viento que mata a indigentes. El atrás es puñal, por delante el abismo. Creo que se cortó por alguna razón. Hasta llega la Okay. Bueno, si bien este es un libro que es una reflexión sobre este hecho histórico que se cumplen 50 años, les habrá sorprendido pues un poco este tipo de reflexiones, pero Amnesia 68 se trata un poco de lo que fue la necesidad, la intención de cambiar el mundo, ¿no? La utopía, y yo sí creo en las utopías en el sentido de que no se tienen que lograr, sino que son un motor, ¿no? Para reflexionar, para transitar de una manera pues incluso amorosa, ¿no? si se me permite esa palabra, hacia
hacia ideales, ¿no? Entonces, el resultado 50 años después es que tenemos una sociedad pues muy descompuesta, ¿no? Y hay toda una parte que sí alude pues a eso, a la indigencia, al habernos alejado de la intención de seguir adelante incluso, ¿no? Por parte de no solo de los indigentes concretamente, sino como sociedad. Entonces tengo el gusto, ¿no?, de que nos acompañe Merari Fierro, que es editora y que es una persona que nos conocemos ya hace algún tiempo, ¿no? Y Mauricio Molina, que también, bueno, también es editor, ha sido el editor de la revista de la universidad y también es escritor, por aquí voy a presumir, ¿no? Y bueno, yo creo que podríamos hacer grandes presentaciones, pero que más bien vamos a lo que nos truje. Entonces me daré. Hola, buenas noches, tardes. ¿Se oye? ¿Sí? Yo como cantinfleo voy a leer. ¿Cantinfleo? Siempre es un placer para mí leer narrativa escrita por mujeres, pero en esta ocasión leer a Carmen Galán me conmovió profundamente. No solo porque la conozco desde hace varios años y compartimos oficios de vida, sino porque el tema que ocupa el libro Amnesia 68 también me atañe directamente. Pareciera esta la historia de toda una generación nacida alrededor del 68, a la que, por obvias razones, entre comillas, no se le tomó en cuenta. Tanto que nosotros, quienes formamos parte de dicha generación, tampoco lo hemos concientizado. Poner en evidencia lo que no se dice es tan importante al interior de una familia como en la sociedad misma. De otra forma, la herida permanece oculta, carcomiendo el sistema, mostrándose en forma de crisis, de inestabilidad, de insomnio. Carmen Galán teje instantáneas de la vida de sus personajes hasta completar un paisaje realista. Con ella recorremos las calles de la Ciudad de México, las de los perseguidos políticos y sociales, pero también las de quienes buscan encontrarse más allá de las tragedias diarias. Al mismo tiempo, muestra quiénes somos hoy, los herederos de una cicatriz que aún duele, porque no ha sido honrada del todo. Y es que se ha puesto de lado a los testigos de los eventos en torno al 2 de octubre, los padres y los hijos, y también aquellos que tuvieron tapados los ojos y oídos porque no tuvieron la información ni la curiosidad para entenderlos. Esta situación se ha seguido repitiendo hasta el presente. Continúan las desapariciones y la desinformación más allá de la tecnología actual, siempre rodeados de los observadores pasivos. Tal vez esta rueda eterna se detenga hasta que podamos dar su lugar a todos los implicados, sin considerar víctimas ni culpables, observándonos como lo que somos, simples humanos en crecimiento. Carmen Galán aporta su granito de arena para sacar a la luz el testimonio de quienes vivieron aquellos momentos y sus consecuencias en el presente. Una madre que despierta todas las noches a la misma hora, con la misma pesadilla, y una hija que llora en consecuencia. Agradezco a Carmen sus letras, llenas de sentido para mí, pues me permitió navegar entre el sueño y la realidad para reconocer, por vez primera, que a nuestra generación nos cimbró también Tlatelolco, hayan sido nuestros padres activistas o no, tal como a nuestros hijos nos está marcando el presente que caminamos. Muchas gracias. Como que les dicen a las presentaciones del libro bautizos, y como en los bautizos aquí en México damos bolo, yo voy a dar un bolo, pero no es de dinero. Les va a disculparán no les vaya yo a golpear. Un bolo de letras. Sí, ya Ay, qué padre. Muchas gracias. ¿Y cada uno es diferente o?
padre. Madre, qué buen detalle. Mejor que el dinero. Pues muchas gracias. Yo desde luego agradezco muchísimo que me lean así, porque la verdad es que fue un trabajo pues de todo corazón, pero también fue un ejercicio específico. Sí fue un ejercicio en el sentido de hacer literatura fragmentada, de usar casi que el menor número de palabras posibles. De hecho, lo que fue difícil fue la borrada, ¿no? Es decir, tratar de construir una historia a partir de muchas historias, pero me parecía que no podía alargarse ninguna, en parte porque es cierto que había que estar listos antes del 2 de octubre, pero no solo eso, sino fue un ejercicio literario en el sentido de construir de lo más conciso posible, ¿no? Entonces, antes de dar paso a Mauricio, ¿no? Voy a leer de Cynthia Pech, que no está presente, un breve texto. Dice: Amnesia 68 es una novela breve pero contundente, una vez más, como lo hiciera en su primera novela Tierra Marchita. Carmen Galán Benítez sorprende por su narrativa aguda que hace resonar el silencio cómplice que una gran parte de la sociedad mexicana ha preferido guardar, no para no saber, sino para sobrevivir ante un miedo que nos carcome los huesos. Consecuencia, hoy sabemos ponerle nombre, de la vorágine necropolítica como sistema organizativo de la sociedad en las actuales condiciones del capitalismo y de la violencia estructural, que se nos ha metido en el cuerpo y nos colma de temores. Si en Tierra Marchita Carmen Galán logra plantear la hipótesis de que los asesinatos de mujeres trabajadoras en las maquilas de Ciudad Juárez obedecían a una trama perversa donde estaban coludidas las autoridades, el crimen organizado y el silencio social, en Amnesia 68 la autora nos invita a recordar no solo lo que ya hemos olvidado en la banalización de su recuento en cada aniversario que desde hace 50 años hemos venido conmemorando, sino que nos subraya con insistencia el poder que la memoria individualmente colectivizada tiene para recordar lo que no debemos olvidar. El 68 mexicano como fisura en el tiempo de un relato histórico hecho a modo de la conveniencia y las huellas de dolor y trauma que perviven en las personas que participaron de cerca en ese furor estudiantil que persiguió la idea de un cambio social, pero que fue rápidamente reprimido por el Estado en lo que fue su culminación, la matanza estudiantil del 2 de octubre. Y como la agudeza narrativa de Galán Benítez lo sabe, introduce personajes necesariamente típicos que prefieren adoptar el discurso oficial que sataniza al movimiento estudiantil, para con ello no asumir responsabilidad alguna, pero sobre todo para mostrar los distintos registros que la historia oficial impuso y contrarrestarla con esa memoria colectiva que no ha olvidado el 2 de octubre. En este sentido, Amnesia 68 se me revela como un testimonio que da cuenta de un silencio del que gran parte de la sociedad mexicana ha compartido sobre el 2 de octubre del 68 y que a 50 años hoy sigue dentro de la línea del tiempo, pero sobre todo de la memoria histórica. La distancia es real. Sin duda me parece que esta preocupación atraviesa el relato de Galán Benítez y trasciende, sin duda, los bordes de lo propiamente narrado. A saber, el punto nodal de la historia contada en Amnesia 68 se ubica en un lapso de tiempo bien específico, la tarde del 2 de octubre y la mañana del día siguiente, a través de la voz de Elena, quien narra la participación de María, su madre, en el mitin de la Plaza de las Tres Culturas y el fatídico desenlace y su huida de la masacre. Para ese entonces, Elena era una niña de casi 2 años que una vez adulta, 50 años después, se encuentra envuelta en un dolor, herencia de su madre, y una memoria fisurada que no recuerda bien a través de dónde viene tan punzante dolor y que Elena trata de entender para saber qué es ese dolor.
y no se queda solo en ella, sino que traspasa los muros de su historia personal y anida, por ejemplo, en la gente en situación de calle que ella está documentando con su cámara. Sin duda, las pistas que Galán Benítez va dándonos en el relato nos conducen a esos vestigios de una memoria resquebrajada por el miedo, un miedo que nace en el silencio y lo reproduce hundiéndonos en la desazón, la desesperanza y el querer saber dónde comenzó la pesadilla que la tiene atrapada no solo a ella, sino a un país entero. Y bueno, esto para tenerlo... se va a publicar pronto, entonces ahí lo verán entero, que no nos vamos a extender en este momento. Y bueno, pues adelante, Mauricio, el teléfono. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer y un honor celebrar la aparición de un libro como este. Creo que es una novela necesaria, fundamental, sobre el 68, porque hay una especie como de visión distinta a las novelas y los testimonios que se han escrito antes, ¿no? Y el hecho de que sea una novela no le quita para nada el hecho de que también sea un documento y un testimonio, ¿no? Es lo más importante para mí también. Si yo quisiera encontrar alguna referencia a la prosa, esta prosa que tiene Carmen, que utiliza y que ella misma mencionó, estoy pensando en Nelly Campobello, por ejemplo, en Cartucho, ¿no? Estos pequeños relatos de la revolución que son muy concisos, contundentes, ¿no? O en Los de Abajo de Mariana Suela, ¿no? Que también es una cosa telegráfica que no deja de ser expresiva y profunda. Las sociedades como la nuestra, las sociedades bajo estados totalitarios desde la época desde la fundación del PRI hasta nuestros días, tienden a la desmemoria y el olvido, tienden a que olvidemos las cosas, a que no recordemos. También se tamiza con el hecho de pintarrajear con celebraciones banales el 2 de octubre del 68, ¿no? Entonces también hay ahí esa banalidad del mal de la que habla Hannah Arendt, está presente en esas celebraciones, y en cambio en esta novela no. En esta novela hay un contrapunto muy importante entre el pasado y el presente. Escribí unas pequeñas palabras que voy a leer, también soy un poco cantinflesco como acaban de ver. Escrita en una prosa eficaz, relampagueante, frenética, Amnesia 68 de Carmen Galán Benítez es una apuesta por la memoria. En un país que le ha apostado al olvido y la indiferencia, esta novela nos lanza al encuentro de los sucesos que marcaron la vida nacional. La masacre de Tlatelolco, el halconazo del 71 y la miseria en la que viven miles de mexicanos en la actualidad. Su propuesta de contrapunto es un collage doloroso y punzante. Las vidas de sus personajes, atrapados en la prisión de la historia, son las de nosotros. A medio camino entre el testimonio y la ficción, Amnesia 68 hace suya aquella frase que James Joyce puso en la boca de Stephen Dedalus en el Ulises. La historia es una pesadilla de la que intento despertar. Carmen Galán Benítez logra en su novela elaborar un concentrado de los eventos que marcaron esta historia. La brevedad de su novela no le resta condensación ni sobre todo intensidad. La novela narra los eventos desde dentro, nos hace partícipes en todo momento de la angustia, la desesperación de sus personajes. La toma de la distancia es mínima, de modo que asistimos a la sensación de impotencia, la paranoia que se vivió el 2 de octubre del 68 y después en el 71, y más tarde con la inmersión en la clandestinidad de algunos grupos. Los personajes centrales, María y Elena, habitan la pesadilla de la historia. Su cotidianidad se ve invadida por la represión y la tragedia. Hay en la novela un contrapunto con el presente muy interesante y conmovedor, donde Elena explora los bajos fondos, el mundo de los mendigos, los despojados, la gente que hemos expulsado del cuerpo social. En este momento de la novela me parece muy relevante porque a 50 años de los sucesos del 2 de octubre, la sociedad mexicana sufre de un poderoso resquebrajamiento, perfectamente retratado por Calvin, lo que decías de la utopía que nunca se muere. Lo interesante es que la autora no se regodea en la tragedia, la testifica, la hace visible. Su escritura es una catarsis que nos revela que el milagro de la escritura consiste en la preservación de la memoria personal y colectiva. Ahí está el logro de Amnesia 68, en su fantasmagórico sobrevuelo,
en la velocidad de su escritura. Por eso hay que celebrar la aparición de este libro. Muchas gracias. Pues yo no tengo más que agradecer muchísimo a todos los presentes, a los amigos, a mi padre también aquí presente, y sobre todo a Merari y a Mauricio, ¿no? Que desde luego a la librería Bonilla. Y bueno, decirles que también es una apuesta en el sentido de que yo, bueno, es una autopublicación. Entonces, el año del mar, es un intento de independencia, un intento no, yo al principio estaba un poco comprometido lo que yo estaba escribiendo porque iba a ser dictaminado y todo eso, y cuando decidí que lo iba a hacer así, se liberó y entonces aprecio mucho, por ejemplo, ¿no? Merari, que es editora, y aprecio mucho pues que le intentemos, digamos, por ahí. También hemos estado haciendo la revista Tópala, ¿no? Que ahí ya la conoces, ¿no? Sí. Porque estuvimos, claro, él como editor de la revista de la universidad, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos y conocernos. Agradezco también ¿cómo se llama? Ilustraciones de Bernardo López Morán, ¿no? Que está presente, y sobre todo les agradezco por haber venido, y agradecería mucho que alguien tenga un sacacorchos para que nos tomemos un vinito, porque así hay, okay, ¿no? Y bueno, los invito si quieren, Pregunta, participación. preguntas, sí. Bueno, yo no quería intervenir, pero lo que yo me he preguntado al asistir a estas dos presentaciones y a la lectura del libro es no el olvido, sino cómo sobrevivimos los que estuvimos ahí y que no hemos renunciado a eso, ¿no? Que el movimiento estudiantil del 68 no es solo la matanza que ejecutó el Estado, sino los 2 brillantes meses en que nos movimos en esta ciudad de una manera portentosa, ¿no? Y que la matanza del 2 de octubre no fue la muerte del espíritu con que participamos, aunque hayan perdido la vida muchos y otros la libertad. Pero ha persistido la utopía, no en términos como muchos lo planteábamos o lo queríamos, pero ha persistido la idea por la que participamos en esa. Y allí es la pregunta que yo me hago: ¿cómo sobrevivimos sin perder el ánimo, la voluntad de hacer las cosas? Porque después no solo hicimos el 68, hicimos otros movimientos, algunos con más o menos éxito, como en el 88 y ahora en el 2018, ¿no? Eso es parte, para no perder la perspectiva, en el sentido, sí, la sociedad está muy dañada, la desigualdad es enorme y lo de los vagabundos y todo es consecuencia de eso, ¿sí? Pero también existe siempre la actitud de devolver la moral a la sociedad y que la gente se recupere, ¿sí? Y estos han sido los movimientos sociales que se han generado después, la lucha permanente que no ha parado desde ni 68 no fue lo primero, ¿no? Ni fue lo último, siguió y ha seguido hasta la fecha, ¿no?
nos ha perdido el ánimo en muchos de nosotros por conquistar la libertad, el bienestar, etcétera, ¿no? No es una cosa que nos dejó dañados para siempre, ¿no? Sí. Inútiles, ¿no? No, ni con heridas que no sanamos. Bueno, eso es un problema del Estado. Como dijeron en Ayotzinapa, fue el Estado, ¿no? Son ellos los que no han sido juzgados, ¿sí? Y condenados por lo que hicieron antes, durante y después de eso, ¿sí? Pero eso es el problema de ellos. Acá ha habido un ánimo que ha trascendido el tiempo y ha dado muestras de que sí se puede, como se grita en las manifestaciones, ¿no? Entonces, esto no ha habido amnesia en muchos, ni se ha reducido a homenajes oficialescos y muchas veces en donde incluso no están presentes los actores de esos años. Muchos ya murieron, otros están por ahí perdidos, pero la cuestión persiste y el movimiento del 68 no solo es los de octubre, persiste y es una contribución a las luchas de antes, durante y después del 68. Sí, bueno, ahí yo diría que lo muy sorprendente es la tremenda juventud de las personas que en ese tiempo participaron en el movimiento, ¿no? Y lo sorprendente también se ve en las nuevas generaciones, en el sentido de que las libertades que gozan algunas mujeres, aunque no sean feministas, y aunque el 68 no haya sido un movimiento feminista, no lo fue, los compañeros eran bastante machitos y lo han seguido siendo, pero sí, las libertades de las que las mujeres ahora gozamos, aunque no sean ni politizadas, pues tienen que ver con eso, ¿no? Y los mismos hombres también, porque bueno, el feminismo finalmente no es un movimiento que solo libera a las mujeres, sino también a los hombres de sus responsabilidades horribles de tener que ser los proveedores, ¿no? Entonces, sí yo veo cosas derivadas del movimiento, ¿no? Además de que veo un país destrozado por otras razones. Pero, sobre todo, lo veo en los jóvenes, ¿no? Sí veo ahí, y en las mujeres jóvenes, una cosa, ya sí una transformación social, pues muy interesante, muy importante, ¿no? Y en los chavos, bueno, unas libertades que por supuesto, digo, creo que nadie trae corbata ahorita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno. Sí, los chavos, todavía son chavos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues si alguien más quiere comentar algo, y si no, ya lo comentamos con un vinito, mejor. ¿Aquí dónde va a estar disponible el libro? Aquí se van a quedar algunos libros, ahorita hay aquí, y aquí se van a quedar algunos porque creo que no nos los echamos ahorita, no los acabamos, y bueno, sobre todo va, pues, subirlo a Amazon, ¿no? Y hacer otras, ya platicaremos, ¿no? Con Merari también cómo le hacemos. Porque bueno, sí es una idea de sí conseguir la libertad tanto del Estado, ¿no? De los gobiernos, de las secretarías de cultura y todo eso por un lado, y también de las editoriales que a veces se ponen de difícil acceso. Por ejemplo, con Oquedad, que es mi segunda novela, ¿no? Pues hubo hasta firma de contrato, no diré con quién, porque sí lo voy a decir. Sí, ¿no?
Pues me tocó la transición entre Mondadori a Random House. Sí. Y ya contrato firmado y no sé qué, y no, que por la transición se suspende, ¿no? Entonces yo considero que era pues como, miren, aquí sí me explayé, ¿no? Y está ahí medio pues parado, ¿no? Entonces pues yo creo que también pues, tenemos que podernos mover más allá de las políticas culturales y todo eso, ¿no? Hacer como proyectos, iniciativas que nos hagan poder seguir comunicando. Y de los ¿no? grandes públicos, ¿verdad? O sea, Octavio Paz vendió Libertad bajo palabra, la agotó 1000 ejemplares en 17 años. O sea, y ese le valió el premio Nobel. 100 ejemplares son hermosos. Bueno, queremos más. Sí, pero sí, claro. O sea, también pues hay ahora otros medios probablemente, ¿no? Pero sí, sobre todo poder seguir escribiendo, ¿no? Y comunicando de esa forma y atreviéndose, ¿no? Que eso es lo que te da la libertad. Entonces, pues muchísimas gracias por venir. No saben cuánto lo aprecio y no saben lo importante para mí que es que los trabajos lleguen a cierta conclusión, ¿no?